Curso An-Nur QOM España número 1, organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la Comunidad Islámica Duodecimal Bayatullah durante el verano de 2014 en la ciudad de QOM. Arfan 5 por el Sheikh Suhail Asad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas. Bueno, una hermana preguntó acerca de esto del ejercicio espiritual. La pregunta, si me equivoco me decís. La pregunta es más o menos así: si uno comienza con el ejercicio espiritual y supongamos ese ejercicio me permite crecer y desarrollarme espiritualmente, supongamos que yo llego a una medida determinada, no es medio, pero bueno, para imaginarlo así, a una medida determinada de crecimiento. Si por casualidad yo después comienzo a equivocarme o a volver a cuestiones que tendría que haber dejado, o comienzo a tener amor por el dunya, por la vida terrenal, o por alguna cuestión del mundo, o cometo algún pecado, supongamos, o dejo de ejercitar, ¿no? Uno vuelve atrás. ¿Es así más o menos la pregunta? Sí. O sea, el tema del ejercicio me permite a mí llegar a un maqam, digamos, a un lugar, a una posición, a un nivel espiritual, que ya de ahí no puedo bajar, ¿o no hay posibilidad de bajar? Hay posibilidad de bajar. Por eso, justamente una de las cuestiones que se dice en el ejercicio, una de las condiciones del ejercicio, dice, el ejercicio tiene que ser constante. ¿Qué significa constante? El profeta era el último día de su vida y tenía que rezar para unirse a Dios. Por eso estamos en contra de aquellos que dicen, no, bueno, la ibada, por ejemplo, la adoración es hasta un punto que uno llega al encuentro con Dios. Una vez que uno llega al encuentro con Dios, esto ya está, no es suficiente. Hay una ley que dice, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adora a tu Señor hasta que te llegue la certeza. Wa'bud rabbaka, wa'bud ibada, adorar. Rabbaka, tu Señor. Hasta ya'tiyaka, hasta que venga al yaqin, la certeza. Adora a tu Señor hasta que venga la certeza. Entonces algunos sufis dicen, bueno, yo llegué a la certeza, yo no tengo que adorar más a Dios, porque el Corán dice, adora a Dios hasta que... Obviamente eso es una estupidez, porque además es un problema de idioma, ¿no? En árabe el hatta no es hasta en el sentido de que, bueno, de acá hasta allá, ¿no? De que llegaste. No, hatta, o sea, ¿para qué? O sea, adora a tu Señor para lograr el yaqin, no hasta que te llegue el yaqin. El hatta del árabe puede ser también de distancia, de que, bueno, hasta acá, llegaste, listo. Pero no, ese es hatta, o sea, por ejemplo, yo te doy dinero, hatta tashtari. Te doy dinero para que compres, no hasta que compres. O sea, te doy dinero hasta que compraste y ya está, después no te doy. No, te doy hatta tashtari, o sea, para que compres. Para. Entonces, el ejercicio dice constante. ¿Qué significa? Que no hay un momento que uno puede parar y decir, bueno, muchachos, ya está, yo llegué a este nivel, listo, ahora ya no rezo, no ayuno, no hago dua, no voy a peregrinar. No, constante. La constancia es fundamental. 2, tiene que ir creciendo. ¿Qué significa? Si el ejercicio hasta hoy era, por ejemplo, rezar 3 horas durante la noche, ayunar, supongamos, 5 días a la semana, por ejemplo, no sé, hacer dua 2 horas diarias, de acá a 10 años, el rezo tiene que ser 5 horas por día, el dua tiene que ser 4 horas por día.
No puede ser que yo con el mismo nivel siga creciendo. Exactamente igual que el tema del ejercicio corporal. Si vos vas a empezar fierro, por ejemplo, vos empezás con 2 kilos. No puedes seguir toda la vida con 2 kilos. A los 5 meses te va a cambiar por 4 kilos para seguir creciendo, porque si no te vas a estancar. A los 8 meses, 6 kilos. A los 15 meses, 10 kilos, y así, sucesivamente. Entonces, además de ser constante, tiene que ir creciendo, o sea, ese ejercicio tiene que ir creciendo en cantidad y en calidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, uno tiene la posibilidad de subir, lograr la elevación. Y en un momento, si deja ese ejercicio, o hace lo contrario del ejercicio, o de alguna manera, digamos, no se desarrolla esa continuidad, puede caer. Y no solo eso, algo peor que eso. Cuanto más alto llega uno, peor es la caída. O sea, los exámenes del tipo que llega muy alto son mucho más difíciles. Y si no los pasa, la caída es mucho peor. O sea, hay cuestiones que para nosotros hoy en día es una gran dificultad. Para ellos, ya, por ejemplo, si es un examen del Satanás o de cualquier tipo de cuestión de esas que tiene que ver con los pecados, eso, para ellos ni siquiera cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, hay personas que el shaitán puede decir, bueno, el tema del alcohol. Por un ejemplo, tomar alcohol. Puede incitarlo con eso. Ya llega, digamos, un nivel que muchas personas ya el alcohol ni siquiera es una preocupación, o sea, ya no te puede incitar con el alcohol. Porque es obvio que no va a tomar. Hay personas que con el rezo, ¿no? Si rezas, hay que necesitar el rezo y ya está. Entonces, las pruebas son mayores. No son esas pruebas que nos tocan a nosotros como personas débiles. Son pruebas mucho mayores. Si cae, obviamente la caída es mucho peor. Así que sí hay posibilidades. De ahí el tema de la constancia, la importancia de constantemente estar. Bueno. Hay 3, digamos, términos en el FAD muy famosos que estuvimos hablando más o menos de ellos, pero no los explicamos tanto. Es Sharia, Tariqa, Haqiqa. Estos términos aparecen en todos los libros de Arifán y de sufismo, generalmente. La Sharia, la Tariqa y la Haqiqa. Yo, antes de empezar a hablar de esto, voy a hablar de algo que se da en la religión, una división también de 3 partes que se da en la religión, para después hacer la comparación. En la religión, generalmente dicen la religión, está todo lo relacionado a la fe, todo lo relacionado a la práctica y todo lo relacionado a la moral. Lo relacionado a la fe es la creencia, en qué creer. Lo relacionado a la práctica es qué hacer, o sea, la acción. Y lo relacionado a la moral es cómo sentir internamente los sentimientos del ser humano, la realidad del carácter humano. Todo lo que tiene que ver con la creencia lo estudia la aqida, la ciencia de la aqida y la ciencia de las creencias. La práctica lo estudia el fiqh, la jurisprudencia, y la moral lo estudia el akhlaq, la ciencia del akhlaq o la ética. Esta es la división que se hace de las enseñanzas del Islam. O sea, si alguien pregunta, ¿el Islam qué enseña? ¿O Dios cómo guía al hombre, en qué guía? El Islam es esto. Enseña en qué creer, cómo actuar, qué hacer y cómo ser internamente. Esas son todas, digamos, el resumen de las enseñanzas del Islam. Basado en esto, los sufis o los aref hicieron esta división de sus caminos, digamos. ¿Tenías una pregunta? ¿Tiene relación con Islam y Mahoma? ¿La misma parte? No.
Ahora les voy a explicar esto cómo es en el musulmán normal y cómo se desarrolla esto en el arif. En el musulmán normal, esto, que es la creencia, generalmente nosotros creemos a través de un conocimiento humano, generalmente racional. Entonces yo digo, por ejemplo, creo en Dios. ¿Qué significa creer en Dios? Sé que Dios existe. ¿Qué es saber que Dios existe? Bueno, tener conocimiento. ¿Qué es tener conocimiento? No ignorar. Ahora, ¿qué implicancia tiene ese conocimiento en mi ser? Puede ser que no tenga ningún tipo de implicancia. Como muchos de los creyentes ahora, vas a la calle y dicen, ¿cree en Dios? Sí. ¿Rezás? No. ¿Ayunás? No. ¿Vas al Hajj? No. ¿Pagas Cristo? No. Muchos de los cristianos, por ejemplo, en Occidente, ustedes salgan a la calle en España y preguntan, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Qué significa creer en Dios? Dios existe. Bueno, ¿qué hace para adorar a Dios? No. Conocimiento, mero conocimiento. Mero conocimiento significa un conocimiento que no tiene un efecto práctico en mi vida, que no no desarrolla un compromiso en mi vida. Mero conocimiento, conozco, sé. Ahora yo sé, por ejemplo, que 2 más 2 es 4. Hay algún tipo de conocimiento que a veces tiene una implicancia práctica en la vida. Por poner un ejemplo, supongamos que yo les digo ahora el vuelo que sale a Beirut hoy sale a las 20 horas y es una realidad. ¿Ustedes consiguieron tener conocimiento sobre el vuelo que sale a Beirut hoy? ¿A qué hora sale? ¿Y? O sea, si no lo sabían, ¿pasaba algo? Y si lo saben, ¿pasa algo? Ahora imagínense el día del vuelo de ustedes a España. El día del vuelo de ustedes, viajan, por ejemplo, el 30, el 8, supongo, a las 20 horas. Les digo, muchachos, llamaron del aeropuerto, el vuelo hoy es a las 23 horas. ¿Qué ocurre? Cambian los planes. Iban a ir a las 5 de la tarde del aeropuerto, van a las 8 de la noche. ¿No? Ese conocimiento transformó algo en su vida, o sea, un conocimiento que... O les digo, muchachos, el vuelo de hoy a Madrid, ese día del viaje de ustedes, se canceló. ¿No? Es normal. O sea, es un conocimiento que creó un estado. Bueno, eso puede darse. La creencia generalmente es de esos dos tipos. O es un conocimiento mero, como muchos creyentes que la verdad no tienen ningún tipo de implicancia, o es un conocimiento que crea una especie de compromiso. La creencia, que va a ser el haqiqa después en el fan, es totalmente diferente. El arif no cree por una mera cuestión de conocimiento, de que bueno, yo sí sé que hay Dios. ¿Qué es sé que hay Dios? El arif vive con Dios, o sea, está en una comunión con Dios, o sea, percibe a Dios desde sus entrañas, o sea, es testigo de Dios. La frase de la shahada, ¿cuál es? Ashhadu. ¿Qué significa ashhadu? Soy testigo. Totalmente diferente a lo que nosotros consideramos la creencia. Soy testigo, ¿sabe qué significa? Que yo convivo con Dios o percibo a Dios como yo ahora estoy percibiendo esta realidad ahora. Yo estoy percibiendo, estoy acá en esta clase ahora, estoy experimentando esta realidad. De esa forma el arif experimenta a Dios. Entonces, ya no es aqida, no es una cuestión de creencia de que sí, yo sé que Dios existe. No. Yo estoy ahí con Dios, o sea, es como la diferencia de conocimiento teórico con el conocimiento práctico. La diferencia entre un ingeniero y un técnico está justamente en que el ingeniero, el conocimiento que tiene de la realidad es un conocimiento teórico.
El técnico vive el conocimiento, experimenta el conocimiento. O sea, el ingeniero te puede decir, mira, para una escuela como esta, una universidad como esta, necesitas, por ejemplo, 3.000 metros de cable. El técnico te dice, para 2.783 metros. ¿Cómo? Porque el tipo ya hizo 700 escuelas, ya cortó cable, ya compró cable, cargó cable, vive con el cable, vive, digamos. Entonces es obvio que su realidad es diferente. Es una realidad basada en la experiencia, o sea, en algo que él lo vivió. El ingeniero lo estudió, el ingeniero vino el tipo, le puso la fórmula 100 metros cuadrados, 40 metros de cable. Le dijo el profesor en la universidad y se lo memorizó como una fórmula, y ahora cada vez que ve 100 metros dice, 40 metros como el profesor. Entonces es diferente, ¿no? Le gustó porque sos ingeniero, ¿no? Me imaginé. ¿Algún técnico? Es exactamente igual lo que ocurre entre el conocimiento que tiene el doctor, ya los doctores, bueno, el doctor sobre una enfermedad o un dolor y el enfermo. Cuando vos vas con un tremendo dolor de muela al doctor, ese dolor de muela, ¿vos lo estudiaste en un libro? El tipo de dolor de la muela. Si doctor, siento empezás a tirar técnicas médicas, siento un dolor que me está matando, el doctor sabe que me da muela. O sea, es una realidad que yo la estoy sintiendo. El doctor sabe exactamente lo que está ocurriendo, o sea, sabe lo que sentís, pero no lo siente, ¿sí o no? O con una enfermedad, cuando uno va con una enfermedad determinada al doctor, el doctor conoce, pero no la experimentó, no sabe qué es lo que ocurre, o sea, no sabe en el sentido de experiencia viva. Entonces, muchas veces ocurren esas cosas, que uno tiene conocimiento, pero al no haber experimentado esa realidad, es un conocimiento medio. El Aleph, cuando te dice Hafifa, es la creencia, pero no. Creo que, por ejemplo, ahora tenemos en las escuelas se enseñan los principios de la religión, ¿no? Entonces el niño de 7 años, creo en el monoteísmo, creo en la profecía, creo en el imamato, creo en la justicia divina, sí, creo, pero no tenés ni idea de nada. O sea, es una clasecita que te la dieron, donde tú tienes que memorizar y crees. Pero no es creer. O el catequesis de los cristianos, o todas las cuestiones que tienen que ver con una cuestión mecánica, ¿no? No, el Aleph te dice, yo no creo. Yo vivo con Dios, yo estoy ahí experimentándolo como dolor de muela. Entonces, esa es la diferencia entre el Aleph y la persona que cree. En la práctica, la Sharia, la Haqiqa tiene que ver con la creencia, ¿no? O sea, la realidad. El Aleph vive la realidad, está inserto en la realidad. Acá no puede vivir lejos de Dios y creer, o sea, saber que Dios existe. En la Sharia, la diferencia entre la visión del fiqh y la visión del Islam de la Sharia. En el fiqh, la jurisprudencia o los doctores en la ley creen que la Sharia son una serie de normas que hay que actuar para obedecer a Dios en su forma, digamos. Dice, por ejemplo, hay que rezar 5 veces por día. Para rezar hay que mirar a la qibla. Para rezar hay que tener la ropa pura. Hay que hacerse wudú. Hay que estar concentrado. No podés hablar, no podés comer. No podés dirigirte a un lado y a otro. Todo eso es Sharia para el jurisconsulto. Si uno cumple con esa dimensión de la Sharia, si uno cumple con la parte externa de la Sharia, está cumpliendo con la religión. O sea, está obedeciendo. El Aleph no ve a la Sharia de esa manera. El Aleph ve a la Sharia como acciones que detrás de las acciones tiene que haber movimiento, o sea, no solo la forma. Lo expliqué el día cuando expliqué sobre el Baten y el Baten. El Aleph no se conforma únicamente con que me paro ahí, Allahu Akbar. Eso no es Sharia. Eso es la forma de la Sharia. Pero hay algo que tiene que haber en el corazón del Aleph. Hay algo que tiene que estar detrás de la Sharia. O sea, la Sharia fue propuesta para lograr objetivos determinados. O sea, hay una filosofía de la Sharia. La Sharia me dice, reza no para rezar, para mirar la qibla. Me dice, reza, o sea, conéctate con Dios. Habla con Dios. Sincérate ante Dios. Adora a Dios. Ama a Dios. Todo eso es lo que tiene que ocurrir en el rezo. Entonces, no es una cuestión de la qibla, de estar parado. Eso es
la forma. Con respecto a la tariqa, a la sharia se la considera esa dimensión, digamos, de contorno, ¿no? Esa dimensión externa. La tariqa, por el contrario, es lo que se encuentra más allá de la sharia. Por eso a la tariqa le llaman batinu sharia, el interior de la sharia o el corazón de la sharia. Y a la haqiqa le llaman batinu tariqa, el interior de la tariqa. O sea, estas tres cuestiones están unidas. La sharia me lleva a la tariqa me lleva a la haqiqa. Imaginen como tres círculos. La sharia es el círculo externo, la tariqa el del medio y la haqiqa el final. Como el fruto, el famoso fruto que dice en la cáscara, el interior del fruto y el núcleo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la tariqa y el akhlaq, o esta dimensión, digamos, interna del ser humano? En el akhlaq, la moral que tiene que ver con las virtudes o los vicios del alma, las enfermedades del alma, o la forma de perfeccionar el alma o purificar el alma, el akhlaq es estático. ¿Qué significa que es estático? Yo, por ejemplo, quiero embellecer mi alma con una determinada virtud, por ejemplo, la sinceridad. Tengo que embellecer con la sinceridad, con la humildad, con por ejemplo, el servicio, con la misericordia. Yo no tengo un orden en la ética para embellecer mi alma. No hay un orden. Yo puedo empezar, por ejemplo, con la sinceridad, después con la humildad. O empezar con la humildad, después con la sinceridad. Como argentino se hace difícil empezar con la humildad. En la ética yo tengo que embellecer mi alma, o sea, agarrar los adornos del alma y ir poniéndolos. En la tariqa no es así. En la ética es como un rompecabezas que yo tengo que ir poniendo parte por parte, hasta hacerlo todo, ¿no? El rompecabezas. La tariqa no, la tariqa es una escalera. ¿Qué significa? Que yo en la tariqa, si no cumplo con el primer nivel, no puedo pasar al segundo nivel. Si no cumplo con el segundo nivel, no puedo seguir al tercer nivel. O sea, es correlativo, paulatino y uno tras otro. Entonces esa es la diferencia entre estas dos cosas. Bueno, eso es una de las enseñanzas que generalmente son muy famosas en el mundo de la mística, y muchas de las cuestiones que después se desarrollan como camino espiritual se desarrollan dentro de estas tres cuestiones: la sharia, la tariqa y la haqiqa. Entendiendo estas tres cuestiones como una misma realidad que tiene tres dimensiones, entonces es imposible apartarse de la sharia y quedarse únicamente con la tariqa. Lo que venimos hablando de la crítica al sufismo, de que el Islam es externo, es eso. Se quedaron con la tariqa muchas veces sin considerar que la sharia es justamente parte de la tariqa en el sentido de su parte exterior. O sea, la sharia es la parte exterior de la tariqa. Por eso no se la puede dejar. O sea, es lo que cubre la tariqa. Por eso es quedarse con la tariqa sin la sharia como que no tiene razón. Alhamdulillah. Si hay alguna pregunta. Entonces, si los sufis dicen que han llegado a poder ver algo, o sea, este tipo de sufis que dejan la sharia, pues, es mentira, entonces, ¿no? Por lo menos no vieron aquello que era el resultado de la purificación y de la acción. ¿Cómo puede haber hecho? Ahora vos vas a Brasil, por ejemplo, en la primera selva, te hagan tomar un par de esos líquidos que hacen esto y ves un montón de cosas. El tipo que toma cocaína, cuando tengo un amigo yo drogadicto, me dijo, veo todas luces verdes. Las ves, podés ver muchas cosas, pero no es producto de la purificación. Entonces puede ser, sí, hay tipos que, por ejemplo, en la India, muchos de estos gurús, de estos tipos que hacen un ejercicio, digamos, en contra de sus deseos, llegan a ver cosas, pero no es Dios. O sea,
Cuando hablamos de la visión mística, hablamos de empezar a ver a Dios, o sea, empezar a ver las manifestaciones de Dios, no ver cualquier cosa. Yo un tipo, yo también hago ejercicio y después camino por el fuego. Está bien, es maravilloso, pero no es espiritualidad. O sea, no es el producto de la purificación. A mí se me escapa un poco todo esto porque la revelación, el Corán lo que hace es el llamamiento a observar las evidencias de Allah, ayat Allah, que son la creación, al Khalq. De hecho, todas las suras pues, te hablan pues de la obra de Allah, y eso es una percepción empírica, ¿no? Entonces esto es un poco ajeno a esa percepción, ¿no? Porque es una percepción no, o una certeza, una evidencia no empírica, ¿no? Lo que pasa es que el Corán es un libro de guía, y para guiar obviamente no puede hablar de Arifá. El Corán tiene varios niveles, pero por ejemplo vos lees las aleyas del Mi'raj en la sura An-Najm 526, suras An-Najm, la estrella. Dice Bismillahirrahmanirrahim: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ. Dice وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى, dice se encuentra en el horizonte más alto. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى, dice se acercó más. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى, estaba más cerca que dos, digamos, arcos. فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, reveló a su siervo lo que le reveló. Dice مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى, dice no miente el fuad, el corazón, lo que ve. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى, o sea que el corazón ve, eso no es empírico. El fuad es digamos, el interior. مَا رَأَى, lo que ve. O por ejemplo en أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ, Surat al-Takathur, Bismillahirrahmanirrahim, 600. Dice أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ, digamos, los distrajo mucha esta cantidad, digamos, de pertenencia, hasta zurtum al-maqabir, hasta el día que ven las tumbas, digamos. Kalla sawfa ta'lamun, dice no, ciertamente sabrán. Thumma kalla sawfa ta'lamun, nuevamente repite lo mismo. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, dice si conocen el verdadero conocimiento certero, digamos, la tarawunna al-jahim, verían el infierno. ¿Qué es verían el infierno? Dice Dios, law ta'lamuna ilma al-yaqin, dice si ustedes tuvieran certeza de mi existencia, ta'lamuna ilma al-yaqin, el conocimiento certero, la tarawunna al-jahim, es como verían con certeza el mismo infierno. Sí, ya, por favor. Quería hacer una crítica cariñosa a la lección que nos has dado tanto, Alejandro. Y es en principio el enfoque. Si queremos llegar al objetivo del conocimiento, que en este caso es el tasawwuf, el sufismo, y partimos del enfoque de que se nos ofrecen unos textos evidentemente deficientes y unos ejemplos de pretendidos sufis que poco tienen que ver con el sufismo, vamos a sacar la conclusión de que el sufismo es una deformación. Entonces, el enfoque que se utilizó me parece que no es el correcto. En primer lugar, para nosotros tendríamos que empezar por enfocar el problema y aproximarlo a partir de lo que nos enseñan los maestros del sufismo. Los grandes maestros del sufismo, como Abdelkader al-Jilani, Abu Hamid al-Ghazali o Imam al-Arabi, dos persas y un andaluz. Sobre todo los dos persas, alhamdulillah, eran jurisconsultos. No eran gente cualquiera de la calle ni sheikh, cualquiera, eran jurisconsultos de grado elevado. Ellos tenían conocimiento perfecto de la ley de la Sharia y además del tasawwuf. Estos son los referentes que se debieran de todo. No el fulano inglés o chileno que nos dice que el sufismo es esto aquí. En cuanto a los orígenes,
hasta donde nosotros conocemos, alhamdulillah, el sufismo, o los sufis, son contemporáneos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y hay hadices del profeta, hablando con Fátima, con su hija Fátima, la pasea con ella, en el que los nombran sin nombrarlos. Son la gente de la bancada. La bancada es un lugar que existe hoy día, está enfrente de la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina. Y es donde se reunían en un estado de aislamiento, en el recuerdo a Allah, en el ayuno y en la proximidad del profeta que era en su casa. Estos son los orígenes. Hay un maestro sufí que ahora no recuerdo más, pero no recuerdo bien su nombre, pero creo que era Al-Iskandari, en la Tailá, que dice, refiriéndose al que tú bien has dicho, dice, al principio el sufismo era una realidad sin nombre. Hoy día es un nombre sin realidad. Esto es lo que ha ocurrido en el proceso deformante en algunas tendencias. Por otro lado, el sufismo, todos y cada uno, la diferencia fundamental entre los sufis, la gente del tasawwuf, y la generalidad de los musulmanes, es que están vinculados a una cadena inicial. Es decir, hay una cadena real que tiene un inicio. Y ese inicio, todas y cada una están en Ali, alayhi salam. Luego son Ahlul Bayt, todos, sin excepción. Hay una bastante moderna, no necesitamos decir nombre, que se vincula con Abu Bakr as-Siddiq, que es la única además. Pero en el quinto, en el quinto eslabón tiene allá frases, con lo cual la totalidad. Bueno, suficiente. Muy bien, muchas gracias. El tema es una diferencia de nombres en todo caso, ¿eh? O sea, si yo a lo que vos me estás explicando le pongo el nombre de Irfan, es la clase que yo di. Digo, nuestro problema no es con el nombre, ¿eh? O sea, si querés, a la clase de Irfan la llamamos sufismo, yo no tengo problema. Digo, yo estoy hablando de una realidad que aparece en muchos textos sufis y aparece en muchas taricas. Y nuestra crítica es el comportamiento más que una cuestión de historia o de origen. Digo, si hay un comportamiento así, eso no es islámico. Si hay un comportamiento así, no es islámico. O sea, llámese irfán, llámese shiismo, sufismo, lo que sea. Digo, a mí me interesa más la crítica al comportamiento que después ver si eso es una crítica al sufismo o es una crítica, o sea, da lo mismo, ¿eh? O sea, el tema del nombre a mí no me preocupa. Lo otro es el tema de Ahl Suffa, de la gente de la bancada. Yo hablé del origen de la terminología, ¿no? Del término sufismo, que no aparecía al comienzo. De hecho, lo que vos decís es una de las interpretaciones que se hace de la palabra tasawuf, que viene de Ahl Suffa, de la bancada. Pero como sabés, hay muchísimas otras también, digamos, posibilidades de que la palabra tasawuf venga, por ejemplo, de Sufán, o venga, por ejemplo, de Safwa, o venga, por ejemplo, de Sufi. En fin, eso es una de las características. Pero yo toqué ese tema, que dije que muchas veces en los textos sufis aparecen como personajes que van poniendo como este era sufi, este era sufi. Eso no es así en realidad. O sea, puede ser que uno, por una cuestión idiomática, le encuentre un mismo origen, como se dice, por ejemplo, en algunos libros de historia del sufismo, parece que el sufismo tiene un origen anterior al Islam también, de Bani Sufa. Bani Sufa era una tribu que protegían la Kaaba, digamos, antes de la época del Islam. Igual sobre eso no hay nada seguro, ¿eh? O sea, el tema de dónde sale la palabra sufi, tasawuf, por ejemplo, no hay una teoría que todos digamos, no, 100% es así. Y después yo empecé hablando de la diferencia entre el contenido y la disciplina. El contenido sí existe en la época del profeta, desde los comienzos, que di el ejemplo del diálogo que tuvo el profeta con este compañero, ¿no?, en la mezquita. Pero el sufismo como fenómeno no empezó en la época del profeta. O sea, el profeta no los llamó sufis a ellos, o no dijo este es el comienzo del tasawuf. O sea, eso no aparece en los libros de historia. Que los libros de historia después uno puede decir, bueno, como esta gente vivía en un lugar que se llamaba Sufa, y como Sufa tiene las mismas, digamos, letras radicales que tasawuf, entonces puede ser que tasawuf, eso, bueno, es una interpretación, puede ser. Igual así todo, te digo, hay una crítica sobre esa teoría. Sufa en árabe es esa bancada que vos decís.
Sufa tiene la letra Sa y la letra Fa, o sea, la S y la F, ¿no? Sufa. Y Tasawwuf tiene la letra S, la letra U y la letra F. La U no aparece en Sufa. Entonces, ya hay un tema de que hay una de las radicales no está en la letra Sufa, en la palabra Sufa. Lo otro es que Sufa más la Ya del gentilicio sería Sufi. O sea, así, Sufi. Mientras que de esto sale la palabra Sufi. O sea, Sufi con una U. Por eso muchos, digamos, lingüistas dicen que en realidad eso es medio agarrado con pinzas, de que de Sufi o el tasawuf viene de Sufa, porque idiomáticamente no funciona. Pero bueno, no importa, no, yo no voy a discutir eso, puede ser, yo tampoco soy la verdad, puede ser que sea así, que es una discusión entre lingüistas. Eso con respecto al tema del origen. Yo estoy de acuerdo de que obviamente no todos los sufis o no todos los textos son lo que yo dije de la crítica, pero que desgraciadamente mucho de eso que yo hablé está en el sufismo, eso es una realidad. Te digo porque hasta en libros antiguos del sufismo se habla de estas críticas. De hecho, estas críticas son antiguas. Pero te voy a decir algo que es lo más importante. O sea, nosotros estamos con el contenido, o sea, especialmente en la escuela shia se acepta mucho el contenido del sufismo. El problema no es con el sufismo como contenido. O sea, ¿sabes quién es el enemigo del sufi? Ibn Taymiyyah, o sea, los wahhabitas, porque no aceptan directamente el baten. O sea, los bahelí que te dicen, mira, el imam es baten y nada más, y el baten llévatelo a tu casa. Nosotros no, o sea, vos estudiás las narraciones de Ahlul está lleno de baten. O sea, digo, el contenido estamos en la misma, o sea, la verdad no hay diferencia. Ahora, hay una crítica que nosotros hacemos al sufismo, sí, que es real, porque, como bien dije, tenemos narraciones, si querés, puedo traer yo las narraciones mañana. Aparecen narraciones del pseudo sufi. Ahora, podríamos hacer esa división. El sufi verdadero, que ahí no hay diferencia entre el imam y el imam, entre el profeta, ¿no? Si lo querés llamar sufi, bueno, sí, el imam Khomeini es un sufi verdadero. Y el pseudo sufi. Nuestra crítica es al pseudo sufi. Ahí sí, yo estoy de acuerdo con vos. Hay un montón de personas que eran realmente, yo di el ejemplo de los sheikhs estos de Siria que dije que eran sufis y eran sheikhs, existen. Pero nuestra crítica es al pseudo sufi que de Islam no tiene nada, digamos, ¿entendés? Y que con un par de cuestiones de apariencia se presenta como iluminado. Ese no, hay una crítica grande de eso. Enormemente grande. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, que Dios los recompense mucho, chicos, inshallah.